Los algoritmos que nosotros programamos tienen diferentes elementos. Lo que nosotros venimos haciendo hasta ahora es el elemento de secuencia, o sea, una serie de instrucciones que se ejecutan de forma secuencial, uno tras otro, de comienzo a fin, en serie. Ese orden en el que se ejecuta se llama flujo de control. Hasta el momento es secuencial, uno atrás de otro, ¿no? Existen algo que se llaman estructuras de control, que lo que hacen es modificar ese flujo de control. Entonces lo que vamos a ver es cómo alterar esa ejecución secuencial de nuestras instrucciones o del código que nosotros vamos creando. Una de esas estructuras de control o elementos del algoritmo es el de selección. Como dice acá, el elemento de selección incorpora al algoritmo la capacidad de decidir a través de condicionales que se deben cumplir. Esto nos va a permitir no ejecutar todas las instrucciones que nosotros creamos, sino decidir cuáles ejecutar y cuáles no en función de una operación. Nosotros vimos operadores lógicos que lo que hacen es devolver valores de verdad. Acá, por ejemplo, se ve un diagrama en donde el orden es primero la ejecución de acción 1. Una vez que se ejecuta y termina de ejecutarse, se pasa a una condición, que es una operación que va a devolver un valor de verdad, como los operadores que vimos antes, por ejemplo. Si esa operación devuelve verdadero, se va a ejecutar acción A, pero si devuelve falso, se va a ejecutar acción B. Entonces el algoritmo ya no va a ejecutar los tres recuadros, sino que va a ejecutar el primero y después va a decidir entre A y B. Así podemos empezar a crear más lógica en nuestros programas. En JavaScript, una estructura de selección se escribe de la siguiente manera. If, y ni siquiera tenemos que completarlo. Acá Visual Studio ya tiene un snippet, este primero, que nos muestra la palabra reservada if, que traduce a sí, entre paréntesis la condición, que es la operación que se va a evaluar, y después se abren y se cierran llaves. Acá adentro es lo que vamos a nosotros escribir, o las instrucciones que vamos a querer ejecutar, si esta condición es verdadera. Voy a, por ejemplo, crear una variable que se llame número y voy a guardar el número 100, y en la condición lo que voy a escribir es alguna operación que me devuelva un valor booleano. Entonces voy a usar operadores de comparación y escribir, por ejemplo, número es mayor que 10, ¿no? Y una instrucción que puedo escribir es console log es verdadera, ¿no? Entonces, si esta operación de acá nos devuelve un valor de verdad, se va a ejecutar esto. Y acá abajo lo que voy a poner es continúa el algoritmo. Vamos a recargar en el navegador para ver cómo funciona esto. Y fíjense que en la consola muestra es verdadera, continúa el algoritmo. Entonces el programa ejecutó esta línea justamente porque esta condición de acá es verdadera. Vamos a hacer que sea falsa, vamos a escribir por ejemplo 9, entonces 9 mayor 10 sería falso, y si probamos eso recargando, fíjense que solo muestra continúa el algoritmo. Entonces lo que está haciendo es ignorar todo lo que está dentro de las llaves, todas las instrucciones, que en este caso es una sola, porque esta operación de acá es falsa. Si pongo 10, el resultado sería el mismo porque 10 no es mayor a 10, 10 es igual a 10, entonces lo ignora y continúa con el código que sigue debajo. Y así es como entonces se puede agregar esa capacidad de decidir, como decía en los slides, ¿no? Para que el algoritmo pueda seleccionar si ejecutar ciertas acciones u otras.